Hola y bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la aventura, la exploración y las historias fascinantes, estás en el lugar correcto. Hoy te traemos En 10 horas de caza, un relato de Julio Verne que te llevará a un mundo lleno de emoción y desafíos en la naturaleza. Si aún no te has suscrito, no olvides darle al botón de suscribir, dejar tu like si te gusta este tipo de contenido, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. A lo largo de esta narración, te llevaremos a través de 15 capítulos llenos de suspense, exploración y los peligros que enfrenta un cazador en una intensa expedición. Prepárate para adentrarte en una historia de valentía y supervivencia que hará que no puedas dejar de escuchar. Capítulo 1. El inicio de la caza. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, bañando la vasta extensión de la naturaleza con su luz dorada. El aire fresco de la mañana era nítido, y el sonido de los pájaros resonaba a lo lejos, pero no podía distraer al hombre que se preparaba para adentrarse en el territorio salvaje. Él era un cazador experimentado, acostumbrado a la soledad de la naturaleza y los retos que ésta presentaba, pero hoy sentía que el desafío sería mayor que nunca. Con pasos firmes y decididos, se aproximaba a su campamento improvisado. Los caballos estaban listos, los rifles ajustados, y el equipo, bien organizado, se disponía para un viaje largo e incierto. Este no sería un día común de caza. El cazador había escuchado rumores sobre una criatura que habitaba en lo profundo del bosque, una bestia cuyo tamaño y ferocidad eran leyendas entre los pocos que se aventuraban por esas tierras. «Es hora de comenzar», murmuró para sí mismo mientras ajustaba las correas de su mochila, sintiendo la adrenalina empezar a fluir por su cuerpo. El lugar al que se dirigía era uno de los rincones más remotos y misteriosos del bosque. No era un terreno conocido por los hombres, pues pocos se atrevían a penetrar tan profundamente en él. La idea de enfrentarse a lo desconocido le fascinaba y al mismo tiempo, le imponía respeto. Sabía que no estaba solo. La naturaleza tenía sus propios guardianes invisibles, el viento que susurraba entre los árboles, las huellas de animales salvajes y el eco distante de criaturas de caza mayor. Sin embargo, en su corazón, el cazador estaba preparado para cualquier cosa. A su lado, su fiel perro, un sabueso experimentado, se mantenía alerta, olfateando el aire con interés. El animal parecía estar tan emocionado como él, como si también sintiera la emoción de la caza que les esperaba. El cazador sonrió levemente. Había algo especial en la relación entre hombre y animal, una conexión profunda forjada a través de los años de convivencia y desafíos compartidos. El día empezaba a calentar, y la luz solar comenzaba a atravesar los altos árboles, creando un tapiz de sombras y luces sobre el suelo cubierto de hojas secas. Con una última mirada a su campamento, el cazador tomó una respiración profunda, llena de la frescura del bosque, y se giró hacia la espesura. El viaje comenzaba. El primer paso lo dio con confianza, sabiendo que lo que le aguardaba era algo que pocos habían tenido el valor de enfrentar. Tenía la firme sensación de que algo grande sucedería en las próximas horas, algo que marcaría su vida para siempre. A medida que avanzaba, los árboles se volvían más altos, más densos, y el camino menos claro. El silencio que lo rodeaba era casi absoluto, salvo por el sonido de sus propios pasos y los del perro, que se adelantaba y retrocedía, como buscando algo más, algo que no podía ver, pero que sentía en sus instintos. Sin embargo, mientras avanzaba por el terreno, un pensamiento inquietante se le cruzó por la mente. ¿Era su instinto el que le guiaba, o la necesidad de demostrar su destreza y valentía ante la naturaleza misma? ¿Qué le esperaba en ese lugar donde la caza se transformaba en una lucha por la supervivencia? Cada paso lo alejaba más de la seguridad de la civilización, y lo acercaba a lo desconocido. De pronto, el sabueso comenzó a ladrar. Era un sonido profundo y grave que rompió el silencio como un rugido. El cazador se detuvo en seco, con el corazón acelerado, y miró a su alrededor. Algo había captado la atención del animal. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura se movía rápidamente. Era demasiado grande para ser un ciervo y demasiado rápida para ser un jabalí. El cazador sintió cómo la tensión se apoderaba de él. Esto es solo el comienzo, pensó mientras tomaba su rifle y se preparaba para lo que estaba por venir. Con la adrenalina en su cuerpo y la incertidumbre en su mente, el cazador dio un paso más hacia lo desconocido. La caza había comenzado. Este primer capítulo establece el tono para la historia, presentando al cazador y su decisión de adentrarse en lo desconocido,
mientras se crea una atmósfera tensa y llena de misterio. Capítulo 2. La partida hacia lo desconocido. El cazador avanzaba por el terreno irregular, con los ojos fijos en el camino y los oídos alerta ante cualquier sonido. El perro, ahora en silencio, caminaba a su lado, moviéndose con la misma cautela que su dueño. El sol ya había ascendido un poco más, filtrándose a través de las copas de los árboles y creando pequeños destellos de luz en el suelo cubierto de hojas y musgo. El aire, aunque fresco al principio del día, comenzaba a calentarse, y el silencio que los rodeaba solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo sus botas. El cazador sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, un lugar donde pocos se aventuraban. A su alrededor, el paisaje era denso y enigmático. A pesar de haber caminado por incontables bosques, nunca antes había sentido esa sensación de estar tan completamente rodeado por la naturaleza. Aquí, los árboles parecían más altos, más imponentes, como si observaran su paso con desconfianza. Cada sombra, cada brisa, cada crujido en la lejanía lo hacía sentir que no estaba solo. El cazador apretó los labios y apretó las riendas de su caballo, quien avanzaba lentamente detrás de él. La mirada de su animal era firme, como si también estuviera consciente de lo que se avecinaba. Había algo en el aire, una presión casi palpable, que lo hacía sentir que cada movimiento era observado. El cazador no podía evitar preguntarse qué clase de criatura habitaba en esta región remota del bosque. ¿Sería una leyenda o algo mucho más real y peligroso? Su curiosidad lo impulsaba a seguir, pero también la intriga sobre la bestia que había oído mencionar por los pocos que se habían adentrado en estos territorios. El sabueso, con su instinto infalible, había comenzado a marcar el ritmo. De vez en cuando, se detenía, levantando su nariz al aire y examinando con atención cualquier rastro que pudiera haber dejado la criatura que buscaban. El cazador le dio una señal para que avanzara y comenzó a seguirlo de cerca. En el fondo, sentía una mezcla de anticipación y desconfianza. A medida que se internaba más en el bosque, la luz del sol se volvía más tenue, como si los árboles se cerraran sobre él, haciendo del mundo exterior un recuerdo lejano. De repente, el perro comenzó a ladrar, alertando al cazador. Sin pensarlo, el cazador echó mano a su rifle, manteniendo la calma. Sabía que el sonido de un ladrido podía significar muchas cosas en el bosque, una señal de que el perro había encontrado algo, o tal vez una advertencia de que no estaban solos. En silencio, el cazador se adelantó, moviéndose con rapidez pero sin hacer ruido. En el horizonte, entre la niebla matutina que todavía no se había disipado completamente, pudo distinguir una forma extraña. Un movimiento furtivo que no pertenecía a los árboles ni a los arbustos. Con una habilidad propia de los grandes cazadores, el cazador se agachó, camuflándose con el entorno. Su respiración era profunda y constante, cada paso calculado. El perro, por su parte, seguía el rastro con una determinación feroz, como si estuviera completamente seguro de lo que había encontrado. El cazador avanzó con sigilo, rodeando el área, hasta que finalmente pudo verlo. Entre la niebla, la figura de la criatura se mostraba por un instante. Algo grande, casi imponente, con una silueta que se movía con una agilidad desconcertante para su tamaño. El corazón del cazador latía más rápido. Era la primera vez que veía algo tan cercano, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. La criatura se mantenía a una distancia segura, casi como si estuviera consciente de la presencia del hombre. El cazador sabía que no podía apresurarse. A lo largo de su vida, había aprendido que en el arte de la caza, la paciencia era tan importante como la precisión. Sin hacer un ruido, se tendió al suelo, observando cómo la criatura se desplazaba con una elegancia que contradecía su tamaño. Era obvio que tenía una destreza sorprendente para moverse entre el denso follaje. El cazador dejó pasar el tiempo, evaluando la situación. Aunque podía disparar en ese mismo instante, algo en su interior le decía que debía esperar. A veces, la caza no se trataba solo de disparar, sino de entender al enemigo y esperar el momento perfecto para actuar. De pronto, la criatura desapareció entre los árboles, desvaneciéndose como una sombra en la neblina. El cazador permaneció inmóvil durante unos segundos, sus ojos fijos en el lugar donde había visto por última vez a la bestia. Algo dentro de él sabía que este sería solo el primer encuentro, pero que no tardaría mucho en llegar el momento decisivo. Con un leve suspiro, se puso de pie y volvió a fijarse en el perro. El sabueso,
que había estado observando la escena con atención, emitió un suave gruñido de frustración. No había sido el momento de atacar, pero el rastreo continuaría. El cazador asintió en silencio, dándole la señal para que lo siguiera. El camino seguía adelante, y el cazador sabía que este sería solo el comienzo de una caza que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Lo que le esperaba más adelante era aún incierto, pero su determinación estaba intacta. El misterio de la criatura y el reto de cazarla lo impulsaban a seguir. Este capítulo amplía la atmósfera de tensión y misterio, mientras el cazador comienza a enfrentarse a las primeras señales de que su misión no será sencilla. El encuentro con la criatura, aunque fugaz, establece el desafío que está por venir. Capítulo 3. Encuentro con la bestia. El cazador avanzaba con más cautela ahora. El encuentro previo con la criatura, aunque breve, había dejado una marca en su mente. La imagen de aquella figura deslizándose entre los árboles seguía viva en su memoria. Era más que una simple presa, más que un animal a ser cazado. Era algo diferente, algo que imponía respeto. No era la primera vez que se enfrentaba a un desafío, pero el misterio que rodeaba a esa criatura lo inquietaba. El día seguía avanzando, y la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de los árboles en un juego de sombras que parecía intensificar la sensación de estar vigilado. Con cada paso, la atmósfera se volvía más espesa, como si el mismo bosque estuviera esperando algo. El sabueso se mantenía en alerta, su hocico en el aire, siguiendo un rastro invisible que solo él podía percibir. El cazador, aunque con los nervios templados por años de experiencia, sentía una punzada de inquietud. La bestia no era una simple presa. Había algo en ella que lo desafiaba, algo que lo empujaba a ir más allá de los límites conocidos. El sabueso, sin embargo, parecía tener una determinación aún mayor. Sus ojos brillaban con una intensidad que le decía al cazador que algo estaba por suceder. De repente, el perro se detuvo en seco, su cuerpo tenso y su nariz levantada hacia el aire. Un ladrido bajo y grave rompió el silencio, un sonido que hizo que el cazador se quedara inmóvil, escuchando atentamente. No era el ladrido común de un animal excitado, sino algo más, una señal de que lo que estaba buscando estaba cerca, muy cerca. Con un gesto rápido, el cazador hizo una señal al perro para que lo guiara. Los dos continuaron avanzando, sin prisa, pero con una concentración feroz. En el fondo, sentía que el momento había llegado. Cada paso que daban los acercaba más a la confrontación, y aunque sabía que debía mantenerse alerta, no podía evitar que su corazón acelerara con la anticipación. De repente, el sabueso volvió a ladrar, esta vez con más fuerza. El cazador se detuvo en seco, mirando alrededor con atención. Fue entonces cuando lo vio. Una forma, apenas visible entre los árboles, se movía con una rapidez sorprendente para un animal de su tamaño. Aunque estaba parcialmente oculto, el cazador pudo distinguir sus rasgos. Una bestia grande, con un pelaje oscuro y brillante que reflejaba la luz del sol como si estuviera hecho de sombras. Sus ojos, pequeños y brillantes, se clavaron en el cazador con una intensidad que pareció perforar el aire. El cazador dio un paso atrás, sin apartar la vista de la criatura. Estaba claro que ella también lo había detectado. El perro, con su instinto agudo, comenzó a avanzar cautelosamente, pero el cazador lo detuvo con un gesto de la mano. No debía apresurarse. Sabía que ese primer vistazo era solo el principio de lo que sería una caza complicada y peligrosa. La bestia, al igual que el cazador, parecía estar evaluando la situación. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ambos, hombre y animal, se observaron en un silencio absoluto, como si el bosque mismo hubiera contenido el aliento. El cazador podía sentir la presión del momento. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que la bestia desapareciera, y con ella, su oportunidad de cazarla. El viento sopló de repente, levantando una nube de hojas secas que cubrieron el suelo. Aprovechando ese momento, el cazador dio un paso adelante, más decidido que nunca. Con un suave susurro, se preparó para levantar su rifle, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la bestia se movió. No huyó, ni atacó, simplemente giró y, con una rapidez sobrenatural, se adentró en la espesura del bosque, desapareciendo casi por completo entre los árboles. El cazador permaneció inmóvil durante un instante, con la mano aún sobre el rifle. No disparó. Algo en su interior le decía que no era el momento. Esta criatura no era como las demás,
y aún no entendía completamente cómo debía enfrentarse a ella. Sabía que el peligro no había pasado, pero también sabía que el encuentro no había sido en vano. La bestia no se había alejado, solo se había replegado, y eso significaba que la caza continuaba. Con una leve sacudida de cabeza, el cazador hizo una señal al perro para que lo siguiera. El sabueso, que había estado mirando el lugar donde la criatura había desaparecido, volvió a su lado, caminando con la misma cautela de siempre. El cazador tomó un profundo respiro, sintiendo el aire del bosque lleno de una nueva energía. La bestia estaba cerca. Ya no era solo una leyenda. Ahora, era su objetivo. Avanzaron unos pasos más, el cazador decidido a seguir el rastro, mientras su mente analizaba lo sucedido. No había disparado, no por miedo, sino porque comprendía que este juego de caza no se resolvería con rapidez. La paciencia sería su mejor aliada, y cada movimiento, cada decisión, debía ser calculado. La criatura, por extraño que fuera, parecía ser más que una simple presa. Tal vez la verdadera caza no estaba solo en cazarla, sino en comprenderla. El cazador se internó aún más en el bosque, sabiendo que la batalla no estaba terminada. De hecho, acababa de comenzar. Este capítulo resalta la importancia del encuentro entre el cazador y la bestia, elevando la tensión y el misterio sobre lo que podría ser un simple enfrentamiento. Aquí se introduce la idea de que la caza no será tan fácil, y que la criatura misma tiene algo enigmático que la convierte en un desafío especial. Capítulo 4. La persecución. El sol ya se encontraba en su punto más alto cuando el cazador comenzó a notar que el rastro de la bestia se estaba volviendo más difícil de seguir. Aunque el sabueso aún mantenía su instinto infalible, el terreno se había vuelto más denso, y las huellas de la criatura se desvanecían entre las hojas secas y el musgo, como si ella hubiera tomado un camino diferente, más difícil de detectar. El cazador frunció el ceño y observó alrededor, sintiendo como el peso de la incertidumbre comenzaba a acumularse en su pecho. La persecución ya no era tan simple como al principio. Había algo astuto en el comportamiento de la bestia, algo que indicaba que no estaba siendo simplemente cazada, sino que estaba desafiando al cazador, como si lo invitara a seguirla en su propio terreno. Con una mirada fija en el perro, el cazador asintió, dándole la señal para que continuara. El sabueso olfateaba el aire, sin prisa pero con determinación. De vez en cuando, emitía un suave gruñido, como si estuviera discutiendo con el viento sobre cuál dirección seguir. El cazador, consciente de que la criatura estaba cerca, pero sin la certeza de su ubicación, se forzó a calmar su respiración y controlar los latidos de su corazón. Sabía que el error más grande en este tipo de caza era dejarse llevar por la impaciencia. No podía arriesgarse a perder la calma ahora. A cada paso que daban, el bosque parecía volverse más denso. Los árboles se alzaban como gigantes, sus ramas se entrelazaban en una telaraña de sombras, y el suelo, cubierto de hojas mojadas, hacía que cada movimiento fuera más silencioso que el anterior. El cazador se sentía atrapado en un mundo diferente, como si estuviera cruzando una frontera invisible entre la civilización y lo desconocido. Aquí, en el corazón del bosque, no había reglas, solo instintos primarios, y la supervivencia de los más aptos. El perro, de repente, se detuvo en seco y comenzó a olfatear con más intensidad. Sus orejas se levantaron, y su cuerpo tenso indicaba que había encontrado algo. El cazador se acercó con cautela, pero antes de que pudiera dar un paso más, el sabueso levantó la cabeza, mirando fijamente hacia adelante, y comenzó a ladrar con un tono urgente. El cazador frunció el ceño, percibiendo que el sonido del ladrido no era de emoción, sino de alarma. Algo no estaba bien. Con el corazón acelerado, el cazador avanzó con sigilo, sin hacer ruido, como había sido su entrenamiento durante años de caza. El perro avanzaba a su lado, más alerta que nunca, mirando constantemente hacia el frente, sin apartar los ojos de la dirección que habían tomado. El cazador sintió una extraña sensación de tensión en el aire, como si algo estuviera observándolos. Esa sensación de ser observado, que pocos cazadores experimentan, ahora estaba invadiéndolo por completo. De repente, una sombra se movió entre los árboles. Tan rápida y tan precisa que casi no pudo distinguirla. El cazador paró en seco, su rifle listo, pero sin disparar. Había algo en la forma en que la bestia se movía que no era normal. No era un animal que huía, sino un ser que estaba probando los límites del cazador, que lo estaba llevando de un lado a otro como si jugara con él.
El cazador sabía que la criatura estaba evaluando su paciencia, y en ese momento, comprendió que no sería un enfrentamiento directo. La bestia no iba a ser cazada con facilidad. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la rapidez con la que la bestia desapareció en la distancia. No era un animal que se limitara a huir, sino una criatura que jugaba en su terreno. El cazador pudo distinguir, por un breve segundo, el contorno de su figura, una silueta poderosa que corría con una agilidad asombrosa, deslizándose entre los árboles como si fuera parte del bosque mismo. Pero en ese instante, su rastro se desvaneció. «Esto no es una caza común», murmuró el cazador para sí mismo. El sabueso, inquieto y tenso, se acercó al cazador, como buscando alguna señal de su próximo movimiento. El cazador se agachó, acariciando al perro, y le dio una mirada que reflejaba una mezcla de respeto y reconocimiento. Sabía que esta persecución iba a ser mucho más larga y compleja de lo que había anticipado. Se levantó con determinación, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. No iba a dejar que la bestia lo desafiara por más tiempo. Sabía que, al igual que el cazador, la criatura se enfrentaba a sus propios miedos y deseos. Esta no sería una caza que se ganara con rapidez ni con fuerza bruta, sino con astucia y paciencia. Al continuar su persecución, el cazador entendió que el juego había cambiado. La bestia no estaba huyendo, simplemente lo estaba desafiando. Y él, como cazador, no tenía otra opción que aceptarlo. Este capítulo refuerza la tensión de la persecución, mostrando cómo la bestia, en lugar de huir, se convierte en una oponente que desafía al cazador y lo lleva a un juego mental. Se destaca la importancia de la paciencia y la astucia, ya que el cazador se enfrenta a un enemigo que no se comporta de la manera convencional. Capítulo 5. La huella de la bestia. El día comenzaba a declinar cuando el cazador, acompañado de su fiel sabueso, se adentró aún más en el corazón del bosque. El rastro de la bestia seguía siendo confuso, pero había algo en el aire que le indicaba que no estaban lejos de alcanzar su objetivo. La sombra de los árboles se alargaba con la caída del sol, y una ligera brisa movía las hojas caídas, creando un murmullo constante que parecía susurrar secretos a quienes sabían escuchar. El cazador, aunque agotado por horas de seguimiento, mantenía su concentración. Sabía que lo peor que podía hacer ahora era perder la calma. La bestia, astuta y escurridiza, ya les había mostrado su capacidad para moverse con agilidad y dejar pocas huellas. Sin embargo, las pequeñas pistas que dejaba atrás, a pesar de ser escasas, seguían siendo valiosas. Un trozo de pelo atrapado en una rama aquí, una huella profunda en el barro allí. Aunque no podía ver su presa, el cazador sabía que estaba cerca. A veces, el instinto más que la razón era lo único que le quedaba. El sabueso continuaba su trabajo incansable, moviéndose con determinación entre los árboles y arbustos. A cada paso, el perro parecía estar más seguro de su rastro, con la cabeza agachada y los ojos fijos en el suelo. De vez en cuando, levantaba la cabeza, como buscando señales del cazador, pero enseguida retomaba su labor con renovado entusiasmo. El cazador, observando el comportamiento del perro, se dio cuenta de que algo había cambiado en la dinámica de su persecución. La criatura ya no estaba huyendo, no de manera desesperada, sino que parecía estar marcando su territorio, desafiando al cazador a seguirla. El cazador avanzó unos pasos más, su rifle listo, y entonces, en un claro entre los árboles, vio algo que lo detuvo en seco. Allí, sobre el suelo cubierto de hojas y barro, estaban las huellas. No eran huellas comunes. A pesar de la niebla que comenzaba a descender sobre el bosque, la forma en que se marcaban en el terreno era clara y sorprendentemente grande. Cada una de las huellas era profunda, como si el peso de la criatura que las había dejado fuera más allá de lo que un animal común podría soportar. Con un movimiento suave, el cazador se agachó para examinar las huellas con más detalle. La forma era alargada, con una amplitud inusual, como si la bestia tuviera patas más largas y poderosas de lo que él había imaginado. Además, la fuerza con la que había pisado el suelo sugería que la criatura no solo estaba en su territorio, sino que lo dominaba. El cazador se mordió el labio inferior, reflexionando. Sabía que esto era más de lo que había anticipado, pero también estaba seguro de algo: la bestia no iba a ser una presa fácil. El sabueso, al notar que su compañero se había detenido, se acercó y comenzó a olfatear con más fuerza las huellas. Era evidente que el perro había notado lo mismo que el cazador. La criatura estaba cerca, más cerca de lo que pensaban.
El cazador sintió una oleada de adrenalina, pero también de respeto por su oponente. No era una simple caza, la bestia era un adversario formidable. Sin embargo, esa misma sensación de respeto también alimentaba su deseo de continuar, de demostrar que el cazador podía enfrentarse a este desafío. De repente, el viento cambió. El cazador alzó la vista, alertado por el cambio en la dirección del aire. Algo no estaba bien. Aunque el sol ya se había puesto, el bosque parecía aún más oscuro, más denso, como si se hubiera cerrado sobre ellos. El sabueso levantó la cabeza y emitió un leve gruñido, una señal de alerta. El cazador se tensó, su mano en el rifle, y entonces, de entre las sombras, vio una forma moverse. Era la bestia. Esta vez, no era solo una sombra. El cazador pudo ver claramente los contornos de la criatura, aunque aún era difícil captar todos sus detalles. Se deslizaba entre los árboles con una agilidad casi sobrenatural, pero su tamaño era inconfundible. A pesar de su destreza, algo en su comportamiento le dijo al cazador que no huía. La bestia, al igual que él, parecía estar evaluando el terreno, esperando el momento adecuado para actuar. Era como un juego entre dos depredadores, y por alguna razón, el cazador no podía evitar sentir que la bestia también lo estaba observando, midiendo cada uno de sus movimientos. El sabueso, como si hubiera percibido el mismo cambio, comenzó a avanzar hacia el lugar donde la criatura se había desplazado, moviéndose con cautela. El cazador lo siguió, pero más despacio, sabiendo que no podían apresurarse. La bestia había dejado una huella clara, pero también sabía que la criatura tenía la capacidad de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, deslizándose como un espectro entre las sombras. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, más tenso. El cazador, con cada paso, sentía la presión aumentando, y aunque su cuerpo estaba cansado, su mente se mantenía alerta. No era solo una caza. Estaba luchando por comprender a la criatura, por desentrañar sus movimientos y estrategias. No podía darse el lujo de disparar sin más. Cada acción debía estar calculada. De repente, un sonido rompió el silencio, un crujido de ramas a lo lejos. No era el viento. El cazador levantó la cabeza con rapidez, su corazón latiendo con fuerza. Había algo más en ese sonido. La bestia estaba cerca, mucho más cerca de lo que pensaba. Y esta vez, no iba a huir. Este capítulo amplía la tensión de la persecución, presentando la huella de la bestia como una prueba más de su poder y agilidad. La criatura comienza a mostrar un comportamiento que refleja su inteligencia y astucia, lo que convierte la caza en un desafío mucho más complejo de lo que el cazador había anticipado. El encuentro es inminente, pero aún no se ha producido la confrontación directa. Capítulo 6. El acecho de la bestia. El bosque estaba más oscuro ahora, el sol ya se había puesto por completo y la luna apenas se asomaba entre las copas de los árboles. La atmósfera se había vuelto pesada. Como si el aire mismo estuviera cargado de una energía inquietante. El cazador avanzaba con el sabueso a su lado, ambos moviéndose en silencio absoluto, como sombras en la penumbra. Cada paso debía ser calculado, cada sonido debía ser minimizado. El peligro ya no solo estaba en la bestia, sino en el hecho de que el cazador también se encontraba ahora en su propio terreno, en el territorio de una criatura que no solo se ocultaba, sino que lo acechaba. El sabueso, aunque experimentado, no dejaba de olfatear el aire, moviéndose con una precaución casi humana, sus sentidos agudizados más que nunca. Algo en el comportamiento del perro le decía al cazador que la bestia ya estaba cerca, que los minutos de seguir huellas se habían acabado. Ahora, lo que quedaba era el enfrentamiento, el momento en que el cazador y la criatura se verían cara a cara. No sabía si sería una emboscada o un desafío directo, pero el cazador sentía el calor de la caza en sus venas. La adrenalina lo mantenía alerta, la expectación haciendo que su corazón latiera más rápido con cada paso. El sabueso, después de unos instantes, se detuvo y comenzó a gruñir bajo. Su postura era tensa, los músculos de su cuerpo marcaban la alerta en su espíritu. El cazador, al notar el comportamiento de su compañero, se detuvo también, la mano firme sobre su rifle. El aire estaba inmóvil, y en el silencio que los rodeaba, el cazador sentía como cada ruido, por pequeño que fuera, se amplificaba, como si el bosque entero estuviera respirando con ellos. De repente, el cazador vio algo que lo detuvo por completo. Entre las sombras, moviéndose con una agilidad que solo una criatura salvaje podía tener,
una figura apareció. Era la bestia. Solo un parpadeo fue suficiente para verla moverse rápidamente entre los árboles, casi como un susurro en el viento. Pero aunque fue solo un instante, el cazador tuvo tiempo de observar su tamaño. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Su pelaje, oscuro y denso, se fundía con la oscuridad del bosque, y sus ojos brillaban con una luz inhumana que reflejaba una inteligencia desconcertante. No era solo un animal que huía. Era una criatura que sabía perfectamente lo que hacía, que se movía con un propósito. El cazador apretó los dientes y levantó lentamente su rifle, preparándose para disparar, pero algo lo detuvo. La bestia no corría, no huía, no avanzaba para atacarlo. En lugar de eso, había desaparecido nuevamente, deslizándose entre los árboles como una sombra, como si el mismo bosque la hubiera absorbido. El cazador frunció el ceño. Sabía que la criatura no huía. Estaba observando, acechando. El cazador ya no estaba siendo el cazador, ahora era él quien era cazado. Una ráfaga de viento pasó, moviendo las hojas secas y quebrando el silencio. El sabueso comenzó a ladrar con fuerza, su cuerpo tenso y su mirada fija en la oscuridad. El cazador, sin apartar los ojos del lugar donde había visto a la bestia, avanzó unos pasos, dispuesto a confrontarla de una vez por todas. El instinto le decía que no podía dejarla escapar. La caza había llegado a su punto culminante. Pero entonces, un sonido resonó detrás de él, un crujido de ramas quebrándose, un movimiento que rompió el equilibrio absoluto del bosque. El cazador giró rápidamente, apuntando su rifle, y en ese momento, la silueta de la bestia apareció una vez más, pero esta vez no se deslizaba entre los árboles. Ahora, se encontraba de pie, observándolo directamente, desafiante. El cazador pudo ver sus ojos brillantes, su cuerpo en tensión, listo para actuar. La bestia no estaba huyendo ni acechando, estaba esperando, probando los límites del cazador, desafiándolo a dar el primer paso. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del cazador. Sabía que este momento sería crucial. Ya no había más rastros que seguir, ni huellas que analizar. El cazador y la bestia estaban ahora frente a frente, y el bosque se había convertido en un escenario donde solo quedaban dos actores, uno humano y otro salvaje. El sabueso, de pie junto al cazador, comenzó a ladrar con más fuerza, como si también quisiera hacerle saber a la bestia que estaba preparado para lo que viniera. El cazador se adelantó, apuntando cuidadosamente hacia la criatura. Estaba seguro de que el momento de la acción había llegado, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de respeto por el animal lo invadió. Esta no era una presa común. Esta era una criatura que estaba tan preparada como él, que había estudiado sus movimientos y conocía los suyos. Pero el cazador no vaciló. En un movimiento rápido, disparó. La bestia, con la agilidad de un espectro, se movió de inmediato. El disparo pasó por su costado, pero no la alcanzó. En un parpadeo, la criatura ya estaba fuera de su vista, deslizándose nuevamente en las sombras, dejándolo una vez más con la sensación de que la caza había comenzado de nuevo. El cazador respiró pesadamente, su mano sobre el rifle aún tensa. El disparo había sido certero, pero la bestia se había movido tan rápido que aún no entendía cómo había fallado. Solo una cosa estaba clara: la criatura no se dejaría atrapar fácilmente. Con un suspiro, el cazador comenzó a caminar hacia donde había visto a la bestia desaparecer. Sabía que el enfrentamiento no había terminado. El acecho había comenzado, y esta vez, no sería tan sencillo. Ambos sabían que, para uno de ellos, solo quedaba una opción: sobrevivir. Este capítulo profundiza en el juego mental entre el cazador y la bestia, mostrando cómo la criatura no solo está huyendo, sino que también está evaluando al cazador, probando sus límites. El enfrentamiento está cada vez más cerca, pero también se hace evidente que la bestia no será fácil de atrapar, y que la persecución se convertirá en un duelo de astucia y resistencia. Capítulo 7. El primer golpe. La tensión en el aire era palpable, como si todo el bosque hubiera quedado suspendido en un delicado equilibrio. El cazador avanzaba con cautela, su rifle en las manos firmemente sujetado, pero su mente estaba en alerta máxima, procesando cada detalle del entorno. La bestia había desaparecido una vez más en las sombras del bosque, deslizándose entre los árboles con una agilidad sobrenatural. Pero no estaba huyendo. No podía ser solo un escape.
Algo en el comportamiento de la criatura le decía al cazador que la bestia lo estaba observando, esperando su siguiente movimiento. El sabueso, siempre a su lado, se movía con paso firme pero nervioso. Sabía que la tensión en el aire no era solo un sentimiento, sino una realidad palpable. El perro había sentido el peligro, lo había olido. La criatura estaba cerca, demasiado cerca, y el cazador no podía permitirse un solo error. Cada paso que daba hacia adelante lo acercaba a la confrontación final. De repente, un sonido rompió la quietud del bosque. Era un susurro suave, casi imperceptible, pero el cazador lo escuchó. Un crujido de ramas, seguido de un movimiento furtivo, un deslizamiento casi silencioso entre los árboles. La bestia estaba cerca. El cazador apretó los dientes y se agachó ligeramente, manteniendo el rifle firme en su pecho. Era una posición estratégica, lista para disparar en cuanto la criatura apareciera. El sabueso ladró con fuerza, su tono grave y penetrante retumbando en el aire. El cazador levantó la cabeza rápidamente, anticipando un movimiento de la bestia. Pero esta vez, no hubo un ataque directo. En lugar de saltar sobre ellos, la criatura apareció nuevamente a una distancia prudente, observando desde las sombras. La bestia estaba aprendiendo a medir al cazador. Estaba esperando, anticipando su próximo paso. El cazador, sintiendo el corazón latir con fuerza, no perdió la compostura. Había llegado al punto donde la caza ya no era solo un desafío físico. La mente de la bestia y la suya estaban ahora en un enfrentamiento directo. Ambos esperaban una reacción del otro, pero ninguno de los dos daba su brazo a torcer. El cazador sabía que esta criatura no era una simple presa, sino una oponente formidable que jugaba su propio juego. Por fin, después de lo que pareció una eternidad de silencio, la bestia dio el primer paso. Se lanzó hacia ellos con una velocidad impresionante, deslizándose entre los árboles con la agilidad de una sombra. En un parpadeo, estaba sobre el sabueso. El perro, sorprendido por el ataque repentino, retrocedió rápidamente, pero la bestia ya lo había alcanzado. Con una fuerza brutal, la criatura arremetió contra el animal, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un feroz rugido resonó en el aire, y el cazador, por un instante, sintió la ira en su interior. Sabía que no podía dejar que su fiel compañero fuera derrotado de esa manera. Sin pensarlo más, el cazador disparó. El rifle retumbó en el bosque, un sonido seco que cortó el aire como un cuchillo. La bestia, que había dado un salto para atacar al perro, fue sorprendida por el disparo. El proyectil rozó su costado, pero la criatura no se detuvo. La velocidad con la que se movió la hizo casi imposible de alcanzar, y el cazador vio con desesperación cómo su tiro fallaba por poco. Sin embargo, el disparo logró lo que no podía haber esperado. La bestia dio un salto hacia atrás, atónita por un momento, y la distancia entre ellos creció. El sabueso, herido pero no derrotado, se levantó con agilidad y se colocó nuevamente al lado del cazador, gruñendo con fuerza. El cazador lo acarició con rapidez, reconociendo su valentía. No podían perder ni un segundo más. La bestia, herida o no, continuaba siendo una amenaza formidable. El cazador sabía que, si no actuaba rápidamente, el siguiente golpe podría ser fatal. A pesar del fallido disparo, algo en la mirada del cazador cambió. Esta vez no se trataba solo de cazar a la bestia. Ahora era una cuestión de supervivencia. La criatura había lanzado el primer golpe, había marcado el terreno con su ataque, y el cazador sabía que debía estar a la altura de la situación. Se reagrupó, respirando profundamente, y, con un último vistazo al perro, comenzó a moverse de nuevo, siguiendo el rastro de la bestia. Sabía que esta caza ya no sería un simple enfrentamiento. La bestia había dado el primer golpe, pero él también estaba listo para devolverlo. A medida que avanzaban, la quietud del bosque volvía a apoderarse del entorno. El viento susurraba entre las ramas, y el silencio envolvía todo como un manto. Solo el sonido de sus pasos, lentos pero firmes, rompía la calma. El cazador sentía una sensación creciente en su pecho. No era miedo, pero sí una mezcla de respeto y determinación. Ahora, más que nunca, sabía que la caza había cambiado. La criatura no solo lo estaba acechando. Ahora era una amenaza directa, y él debía estar preparado para todo. Este capítulo refleja un giro importante en la persecución. La bestia ha decidido atacar y poner a prueba las habilidades del cazador.
La confrontación ha comenzado de manera agresiva, y el cazador se ve forzado a adaptarse rápidamente a la situación. El uso del primer disparo, aunque fallido, marca un punto de inflexión en la historia, donde la supervivencia se convierte en el principal objetivo de ambos participantes en la caza. Capítulo 8. La emboscada. El bosque había caído en un silencio inquietante. El disparo que había resonado en la tarde aún retumbaba en los oídos del cazador, pero la bestia, a pesar de la herida superficial, no había caído. Aquel primer golpe había sido solo una advertencia, una prueba del poder y la agilidad del animal. El cazador sabía que se encontraba ante una criatura que no solo era feroz, sino también extremadamente astuta. Esta no era una caza como cualquier otra. Se había convertido en un juego mortal de astucia y supervivencia. El sabueso, a pesar de sus heridas, seguía siendo el compañero leal del cazador. Su instinto le decía que el peligro no había pasado. El perro, aunque con un ligero cojeo, seguía moviéndose con cautela, olfateando el aire y los alrededores. La criatura no había desaparecido. No podía estar lejos, y el cazador sentía que ahora el papel de la bestia había cambiado. Ya no se trataba solo de huir o enfrentarse directamente, sino de esperar y atacar cuando menos lo esperaran. Con cada paso que daba, el cazador era consciente de que la bestia podría estar observando desde alguna sombra cercana. Pero, ¿dónde estaba exactamente? Su rifle estaba firme en sus manos, pero no podía disparar a ciegas. Necesitaba más que un simple movimiento o rastro, necesitaba un objetivo claro, una señal que le indicara la posición de la criatura. El viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las copas de los árboles y trayendo consigo un ligero murmullo. Era el sonido que el cazador había aprendido a temer, el crujido de ramas al ser pisadas por algo grande y pesado, algo que se deslizaba a través del bosque sin dejar rastro. La bestia estaba cerca, y lo sabía. En ese instante, el sabueso dio un fuerte ladrido, y su postura cambió de inmediato. Había algo en el aire, algo que no podía ser ignorado. El cazador levantó rápidamente el rifle, pero antes de que pudiera prepararse para disparar, algo lo sorprendió. Una sombra se movió rápidamente hacia él desde la izquierda. Con un rugido feroz, la bestia se abalanzó, lanzándose desde su posición oculta con una velocidad asombrosa. El cazador apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un solo movimiento, la criatura había cubierto la distancia entre ellos y, con una fuerza brutal, empujó al cazador al suelo. La tierra se sintió dura bajo su espalda mientras el aire escapaba de sus pulmones. El sabueso reaccionó de inmediato, saltando hacia la bestia, pero la criatura, con su agilidad y fuerza, lo apartó con un solo golpe de su enorme pata. En ese momento, el cazador sintió una mezcla de asombro y terror. La bestia no solo era más rápida de lo que había calculado, sino que también había aprendido a anticipar cada uno de sus movimientos. Se encontraba en desventaja. La criatura, con sus ojos brillando en la oscuridad, se mantenía sobre él, observándolo con esa inteligencia casi humana que lo aterraba. Un solo movimiento de más y podría ser el último. Pero el cazador no se rindió. A pesar del peso de la bestia sobre su pecho, la adrenalina corría por su cuerpo, dándole fuerzas para reaccionar. Con un esfuerzo que le costó cada centímetro, logró mover su rifle, apuntando directamente al cuerpo de la criatura. La bestia, al sentir el movimiento, lanzó un gruñido bajo, pero no retrocedió. Al contrario, parecía que la situación le favorecía. En un último intento, el cazador disparó. El proyectil alcanzó a la bestia en el costado, esta vez con más precisión, pero la criatura no mostró signos de debilitamiento. En lugar de retroceder, se inclinó hacia adelante, clavando sus garras en la tierra y mostrando sus dientes con un rugido que retumbó por todo el bosque. El cazador no tenía tiempo que perder. Con un rápido movimiento, empujó al animal hacia atrás, logrando ganar un momento de ventaja. Se levantó de un salto, dispuesto a enfrentarse a la criatura de nuevo. La bestia, ahora herida, parecía aún más peligrosa. El cazador sintió que la caza estaba a punto de tomar un giro fatal. La criatura lo había acorralado con una precisión que no esperaba. Sabía que no tenía tiempo para pensarlo demasiado. Ya no había espacio para dudas ni miedos. En ese momento, el sabueso, aunque herido, volvió a la carga. Con una ferocidad renovada, atacó a la bestia por el costado, mordiéndola con fuerza. La criatura intentó apartarse, pero el perro no la dejaba escapar. Aprovechando este momento de distracción,
el cazador se abalanzó sobre la bestia, logrando esquivar su siguiente ataque. El disparo estaba a solo un paso de distancia. Con el corazón en la garganta, el cazador levantó el rifle una vez más, apuntó al objetivo y disparó. Este tiro, más certero que los anteriores, encontró su blanco. La bestia se detuvo un instante, dando un gruñido bajo, y luego cayó de rodillas. El cazador, con el pulso acelerado, observó la escena en silencio, asegurándose de que la criatura no tuviera más fuerza para levantarse. Aunque el perro aún gruñía, estaba claro que la bestia había sido finalmente derribada. El cazador respiró con dificultad, dejando que el silencio volviera a apoderarse del bosque. Había ganado, pero no sin consecuencias. Sabía que este enfrentamiento había dejado cicatrices profundas en su cuerpo y alma. La caza había llegado a su fin, pero el precio había sido alto. Con la bestia finalmente derrotada, el cazador se acercó a su compañero, el sabueso, que todavía respiraba agitado, pero estaba bien. Aunque la amenaza había desaparecido, el cazador sabía que el verdadero desafío había sido mucho más que una simple caza. Había estado enfrentándose a un adversario digno, a un oponente que había demostrado que, en la naturaleza, ni el hombre ni el animal podían considerarse nunca completamente seguros. Este capítulo marca el punto culminante del enfrentamiento entre el cazador y la bestia. La emboscada de la criatura demuestra que, a pesar de las heridas y de la ventaja que el cazador pensaba tener, la bestia sigue siendo una amenaza formidable. Sin embargo, con esfuerzo y valentía, el cazador logra finalmente derribarla, aunque a un alto costo. La tensión y el miedo de la caza se convierten en una lucha por la supervivencia y el respeto mutuo entre el hombre y la naturaleza. Capítulo 9. El descanso tenso. El bosque volvía lentamente a la calma, como si el aire mismo estuviera exhalando una respiración profunda después del caos. El cazador, agotado y cubierto de sudor, se apoyó contra un árbol, observando la bestia caída ante él. El disparo final había sido certero, pero no había sido sin costo. Sus piernas temblaban de fatiga, su respiración era pesada y su mente aún no podía dejar de procesar todo lo que había sucedido. La bestia había sido una adversaria digna, un oponente que no se había dejado vencer fácilmente, y la victoria sabía algo más amargo que dulce. A su lado, el sabueso, aunque claramente agotado por la batalla, se había colocado en posición de vigilia, aún vigilante ante cualquier señal de peligro. El perro respiraba profundamente, sus ojos fijos en la bestia caída, como si no estuviera dispuesto a relajarse hasta que estuvieran completamente fuera de peligro. El cazador acarició brevemente la cabeza del sabueso, agradecido por su valentía. Aunque el perro estaba herido, su lealtad y coraje habían sido inquebrantables. Con el rifle en la mano, el cazador observó el cadáver de la bestia. El animal había caído, pero no sin mostrar sus dientes hasta el último momento. La criatura, aunque herida, parecía haber luchado con un furor inusitado, como si tuviera algo que proteger. Algo más allá de su propia supervivencia. ¿Qué la había impulsado a enfrentarse de esa manera? ¿Era la rabia, el instinto de lucha o simplemente el deseo de defender su territorio? El cazador no lo sabía, pero sentía una extraña mezcla de respeto y alivio por haber logrado derrotarla. El tiempo parecía haberse detenido. El cazador sabía que, aunque la batalla había terminado, no era momento para relajarse. El peligro siempre acecha en la naturaleza, y el hecho de que la bestia estuviera muerta no significaba que la amenaza hubiera desaparecido por completo. Otros animales podían acercarse, atraídos por el olor de la sangre. Además, el cansancio que sentía no podía eliminarse con un simple descanso. Sabía que debía moverse pronto, encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Sin embargo, en ese momento, el cazador cerró los ojos por un instante, tomando un respiro profundo. La adrenalina comenzaba a disiparse, pero la tensión seguía apoderándose de su cuerpo. Había sobrevivido a un enfrentamiento mortal, y aunque la caza había terminado, los recuerdos de lo sucedido no dejarían de seguirlo. En su mente, aún resonaba el rugido de la bestia, la sensación de sus garras, y la rapidez con que la criatura había atacado. Era un recordatorio de lo que la naturaleza era capaz de ofrecer, de cuán mortal podía ser el mundo en el que habitaba. Con un esfuerzo visible, el cazador comenzó a recoger sus pertenencias. Aunque aún se sentía agotado, sabía que debía continuar. No podía quedarse ahí, no en un lugar tan aislado, tan vulnerable. Los árboles que lo rodeaban,
que hasta hacía poco le habían brindado una sensación de seguridad, ahora parecían amenazantes, como si el bosque mismo lo estuviera observando, esperando que cometiera algún error. Con la bestia caída a sus pies, el cazador se sentía como si la caza nunca hubiera terminado realmente. Al girarse para dar la vuelta, el cazador se detuvo un momento y miró una vez más a la bestia. ¿Qué sentido tenía la caza? ¿Había sido todo por el desafío, por la gloria, por la naturaleza misma? A lo largo de la caza, se había enfrentado a miedos primitivos, a una lucha que lo había superado más de una vez. Pero ahora que la bestia estaba vencida, la pregunta seguía presente: ¿qué había ganado realmente? El sabueso ladró suavemente, rompiendo los pensamientos del cazador. Era hora de irse, de dejar atrás lo que quedaba de la bestia, de la caza. La naturaleza no dejaba espacio para la duda ni para la reflexión prolongada. Solo quedaba seguir adelante, hacia el siguiente paso, hacia el próximo desafío. El cazador caminó lentamente hacia el perro, dándole una última mirada a la bestia antes de dar un paso más hacia la oscuridad del bosque. El silencio que se cernía sobre ellos era denso, pero ya no era el mismo silencio que había experimentado antes de la caza. Ahora era un silencio cargado de experiencia, de lecciones aprendidas. La bestia había sido derrotada, sí, pero la naturaleza seguía siendo la fuerza más poderosa en ese mundo. Y así, con el peso de la victoria, pero también con el conocimiento de la fragilidad de la vida, el cazador y su fiel sabueso continuaron su camino, con pasos lentos pero seguros, avanzando hacia lo desconocido. Este capítulo refleja un momento de reflexión y tensión después de la confrontación. El cazador, aunque ha vencido a la bestia, se enfrenta a la pregunta de lo que realmente ha ganado. La naturaleza sigue siendo un desafío constante, y el descanso es solo momentáneo, pues el peligro sigue al acecho. Es un respiro, pero no uno de calma total. Capítulo 10. La huida. El bosque, aunque ahora tranquilo, mantenía una tensión palpable en el aire. El cazador, con el peso de la victoria aún sobre sus hombros, se adentraba más en la espesura, decidido a dejar atrás lo que acababa de ocurrir. La victoria sobre la bestia había sido agridulce. Mientras más caminaba, más sentía el cansancio de su cuerpo y la carga de los eventos recientes. El perro, su fiel compañero, seguía su paso, su mirada alerta y los oídos hacia atrás, como si percibiera algo que el cazador aún no lograba entender. La lucha contra la bestia había dejado heridas en ambos, aunque ninguna de ellas era fatal. El sabueso cojeaba ligeramente, pero su espíritu no había sido quebrantado. El cazador, a pesar de estar agotado, mantenía la cabeza alta, buscando siempre el próximo paso con precisión. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una sensación extraña le rondaba. Algo no estaba bien. El miedo que había sentido durante el enfrentamiento con la bestia aún persistía, pero ahora venía de otro lugar, una sensación inquietante en su estómago. El viento había cambiado. Aunque el sol aún se mantenía alto en el cielo, el aire comenzaba a sentirse más denso, menos fresco. Las ramas de los árboles crujían levemente, y el cazador se detuvo, sosteniendo el rifle con fuerza. Miró a su alrededor, observando las sombras alargadas que se formaban entre los árboles, pero no vio nada fuera de lo común. El sabueso, sin embargo, mostró una ligera alteración. Su nariz se movió rápidamente, como si estuviera captando algún rastro, un olor que no pertenecía al bosque. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Un crujido. Lejos, pero lo suficientemente fuerte como para captar su atención. El cazador tensó los músculos, preparándose para lo peor. No era el sonido de un animal común, ni el viento moviendo las ramas. Era algo más pesado, algo más cercano. El sabueso emitió un bajo gruñido, y el cazador, en un instinto de supervivencia, ordenó al perro que se quedara cerca de él. El ruido volvió a sonar, esta vez más cerca. Un golpe seco, seguido de un susurro entre los árboles, como si algo estuviera moviéndose con rapidez. El cazador respiró hondo, con el rifle firmemente apuntando hacia la oscuridad. El sabueso, inquieto, comenzó a ladrar suavemente, como si estuviera alertando a su dueño de una presencia no visible. El cazador no esperó más. Sabía que el peligro estaba cerca. Giró sobre sus talones, comenzando a moverse con rapidez a través del bosque, buscando un lugar donde pudiera tener algo de cobertura. Las ramas y la maleza se entrelazaban bajo sus pies, haciéndole perder algo de tiempo. El perro corría a su lado,
su respiración agitada pero controlada, como si también entendiera que no podían permitirse perder un segundo. De repente, una figura emergió entre los árboles. No era la bestia. Era más grande, más pesada, y se movía con una agilidad que no correspondía a su tamaño. El cazador pudo ver los ojos brillando con furia mientras la criatura se abalanzaba hacia ellos. Era una sombra enorme, una presencia que parecía dominar el bosque. No había tiempo para pensar, no había espacio para dudar. El cazador disparó. El sonido del rifle resonó nuevamente, pero el disparo pasó por el costado de la criatura sin detenerla. Esta no era la misma bestia que había enfrentado antes. Esta era diferente, más fuerte, más rápida. La criatura se movió con una ferocidad aún mayor que la de la primera, y el cazador sintió una oleada de desesperación al ver que su disparo no había tenido el efecto deseado. Sin embargo, no podía rendirse. No podía dejar que este monstruo lo alcanzara. Corrió con el perro a su lado, zigzagueando entre los árboles, con la sensación de que la criatura lo seguía de cerca. El rugido retumbaba en sus oídos, mientras las garras de la bestia rasgaban la tierra, acercándose más y más con cada paso. De repente, el cazador vio una pequeña colina a lo lejos, un terreno elevado donde podría ganar algo de ventaja. La visibilidad era mejor desde allí, y él podría ver a su atacante antes de ser alcanzado. Con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la colina, esperando que el perro pudiera mantenerse a su lado. Al llegar a la cima, el cazador se detuvo un momento para tomar aliento, mirando hacia el horizonte. Pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Había más de una criatura. Estaban allí, al fondo, en la oscuridad, observándolo. Una docena de ojos brillantes se reflejaban entre los árboles. Todo el bosque parecía estar lleno de ellas. No solo era una caza. Era una trampa. La sensación de peligro se intensificó de inmediato. El cazador comprendió que se encontraba rodeado. La criatura que lo había seguido hasta la colina no era la única. Estaba siendo acechado por una horda de estos seres, animales mucho más peligrosos y organizados de lo que había imaginado. El cazador apretó los dientes, sabiendo que debía actuar con rapidez. No podía enfrentarse a ellos a la par. La única opción era huir, buscar una salida, un camino por donde pudiera escapar. No había tiempo para pensarlo más. El cazador giró y comenzó a correr nuevamente, esta vez con la única esperanza de llegar a un lugar donde pudiera encontrar seguridad. Las criaturas no tardaron en seguirlo. El cazador ya no tenía el lujo de pensar en los próximos pasos. Solo podía correr, confiar en su instinto y en la velocidad de su perro para llevarlo lo más lejos posible. La persecución había comenzado. Este capítulo refleja un giro importante en la trama, con el cazador enfrentándose a una nueva amenaza mucho más grande y peligrosa que la que había encontrado antes. A lo largo de este capítulo, la tensión aumenta y se muestra que la caza no ha terminado. Ahora el cazador se enfrenta a una huida desesperada de algo mucho peor que lo que había enfrentado hasta ese momento. Capítulo 11. El laberinto del bosque. La huida se había convertido en una carrera desesperada. El cazador, con el corazón acelerado, no se atrevía a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, perdería valiosos segundos que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. El sabueso corría junto a él, siempre a su lado, su aguda percepción permitiéndole adelantarse a cada trampa que el terreno le deparaba. El viento que arrastraba las hojas crujía como si el bosque entero estuviera de acuerdo con la persecución. El rugido distante de las criaturas que lo acechaban resonaba en su pecho, y la sensación de estar rodeado lo aterraba aún más. Cada paso parecía ser más pesado que el anterior, cada respiración más difícil de controlar. El cazador sabía que no podía seguir corriendo para siempre. El cansancio comenzaba a apoderarse de su cuerpo, y la fatiga que había acumulado durante la caza anterior pesaba sobre sus hombros. Pero más allá de la fatiga, había una sensación de urgencia, un instinto primario que le decía que si no encontraba una salida pronto, sería el final. El bosque, que hasta hacía poco le había dado la bienvenida con su quietud, ahora se había transformado en un laberinto opresivo. Cada árbol parecía igual al siguiente, y las sombras, más que darle refugio, parecían alargarse para atraparlo. El cazador intentó orientarse, pero el terreno era engañoso. A lo lejos, el sonido de los animales se hacía más fuerte, más cercano.
Los ojos brillantes de las criaturas emergían entre las sombras, sus siluetas ocultas pero presentes, acechando. No podía seguir por el mismo camino. Necesitaba cambiar de dirección, confundir a sus perseguidores, encontrar alguna manera de escapar. Pero el miedo y la desesperación comenzaban a nublar su juicio. La lógica había abandonado su mente, reemplazada por una única prioridad: sobrevivir. El sabueso, con su olfato excepcional, empezó a tirar de la cuerda que lo unía al cazador. El perro había percibido algo, un rastro que solo él podría seguir, y no dudó en tomar la delantera. El cazador, reconociendo la habilidad de su fiel compañero, decidió confiar en su instinto y lo siguió sin dudar. La oscuridad del bosque se espesaba conforme avanzaban. La luz del día, cada vez más tenue, apenas alcanzaba a filtrarse entre las copas de los árboles. El cazador sabía que debían encontrar un lugar para ocultarse antes de que cayera la noche. No podían permitir que los perseguidores los alcanzaran en la oscuridad. Debían encontrar una ventaja, aunque fuera pequeña. Tras unos minutos de carrera, el sabueso se detuvo abruptamente, olfateando el aire. El cazador también se detuvo, advirtiendo la tensión en el cuerpo del perro. Habían llegado a un claro, una pequeña abertura entre los árboles, rodeada por un círculo de rocas. Era el tipo de lugar donde un cazador podría haber establecido un campamento, pero ahora, en medio de la huida, parecía un refugio temporal. Sin embargo, el cazador sabía que el peligro seguía cerca. Se apresuró a explorar el claro, buscando cualquier señal de un escondite o una ventaja que pudieran aprovechar. Mientras recorría el borde del claro, algo llamó su atención: una serie de huellas, frescas, que no pertenecían a la bestia que había cazado, sino a una criatura más pequeña, pero igualmente peligrosa. Podría ser un depredador más, un animal que también habitaba el bosque y que no se detendría ante nada para sobrevivir. El cazador tensó el rifle, preparado para lo peor. Miró a su alrededor con cautela, asegurándose de que ningún otro peligro se acercara desde la oscuridad. El sabueso se mantenía alerta, sus orejas levantadas y su cuerpo rígido, esperando la señal de su dueño. Pero el tiempo no estaba de su lado. El sonido de las criaturas que los perseguían se escuchaba más cerca, mucho más cerca. Estaban rodeados. El cazador echó un vistazo rápido al sabueso, y sin palabras, ambos comprendieron lo que debían hacer. No podían quedarse más tiempo en el claro, era una trampa. Tenían que seguir moviéndose, aunque ya no quedaba mucha energía. Decidieron tomar el camino que el sabueso había olfateado, una senda estrecha entre los árboles. El cazador avanzó con precaución, pero a gran velocidad, evitando el contacto visual con cualquier posible amenaza. El sudor corría por su rostro, y su respiración se hacía más entrecortada con cada paso. Sabía que no podía permitirse caer, que no podía fallar. El sonido de las criaturas crecía con cada instante, pero ellos no se detenían. A medida que se adentraban más en la senda, el bosque se volvía más denso. Las ramas bajas rozaban su rostro y su ropa, y el terreno se hacía cada vez más traicionero. El cazador resbaló un par de veces, pero rápidamente se levantó, sin perder tiempo. Ya no podía permitirse pensar en nada más que en escapar. Al mirar hacia atrás, vio las sombras que se movían rápidamente entre los árboles. Las criaturas estaban ahí, acercándose, y su forma se hacía más clara. Eran grandes, mucho más grandes que la bestia que había cazado. El cazador aceleró el paso, siguiendo al sabueso, que ahora corría a toda velocidad, guiado por el rastro que había encontrado. El camino no parecía tener fin. No sabían si la senda los llevaría a algún lugar seguro, pero lo único que importaba en ese momento era mantenerse adelante. No podían permitir que las criaturas los alcanzaran. La tensión en el aire era palpable. Los perseguidores ya estaban tan cerca que el cazador podía oír el sonido de sus garras al rasgar la tierra. Los árboles parecían desvanecerse a su alrededor mientras el cazador se sumergía cada vez más en el laberinto del bosque. No quedaba espacio para la duda. El bosque se había convertido en un lugar implacable, y él debía ser aún más implacable si quería sobrevivir. Este capítulo marca un momento de gran tensión y peligro para el cazador y su fiel sabueso. El bosque se convierte en un laberinto del cual deben escapar rápidamente, con la amenaza de las criaturas persiguiéndolos a cada paso. La desesperación y la fatiga comienzan a hacer mella en el cazador, pero aún mantiene su determinación de sobrevivir. La huida se intensifica,
y las criaturas que lo acechan parecen estar cada vez más cerca. Capítulo 12. El refugio inesperado. La huida había tomado un giro aún más desesperado. El cazador y su sabueso corrían sin descanso, sin un rumbo claro, guiados solo por el instinto y la desesperación. Las criaturas que lo seguían no parecían fatigarse, y cada vez más cerca, sus rugidos resonaban en el aire como una amenaza inminente. El cazador sentía la presión en su pecho, el ritmo frenético de su corazón latiendo más rápido que sus propios pasos. No podía dejar que las criaturas lo alcanzaran. No podía permitirse caer. Pero a pesar del miedo que lo consumía, algo en su interior le decía que aún había esperanza. El sabueso, tan agotado como él, seguía adelante, sin dudar. A pesar de la fatiga que se acumulaba en sus cuerpos, había algo en su sincronía, en su compenetración, que los mantenía en movimiento, como si fueran una sola entidad, unidos en la lucha por la supervivencia. De repente, el cazador vio una grieta en el suelo, un pequeño paso hacia la seguridad. A lo lejos, en medio de la oscuridad del bosque, se alzaba lo que parecía ser una estructura, algo que no había notado antes. El agotamiento casi lo hizo dudar de sus ojos, pero al acercarse, pudo distinguirlo con claridad: una cueva. Era una abertura en la roca, oculta entre los árboles y la maleza, como si hubiera estado esperando ser descubierta. No era mucho, pero en ese momento, cualquier refugio, por pequeño que fuera, era mejor que seguir corriendo a la intemperie. El cazador no dudó. Aceleró el paso, y el sabueso, al igual que él, parecía haber sentido la esperanza renovada. Ambos se dirigieron hacia la entrada de la cueva, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegaron a la entrada, el cazador miró hacia atrás una vez más. Las criaturas aún no habían llegado, pero no podía quedarse ahí, sin hacer nada. Empujó al sabueso dentro de la cueva y entró tras él, cubriendo rápidamente la entrada con algunas ramas y piedras. Al menos, por ahora, estaban a salvo. La oscuridad dentro de la cueva era casi total, pero el cazador no se detuvo a explorar el interior. Necesitaba descansar, aunque solo fuera unos minutos. Se apoyó contra la pared de la cueva, tomando aliento, escuchando con atención cualquier ruido que indicara que las criaturas los habían seguido. La respiración entrecortada del sabueso era lo único que podía escuchar por el momento. A pesar de la calma temporal, no podía relajarse por completo. Sabía que esta cueva no lo salvaría por siempre. Era solo un refugio temporal, un respiro en medio de la persecución implacable. La pregunta que rondaba su mente era: ¿por cuánto tiempo podrían quedarse allí antes de que las criaturas los descubrieran? El cazador encendió una pequeña hoguera con lo que había recogido de los alrededores. La llama era débil, pero suficiente para alumbrar el interior de la cueva y brindar algo de calor. El sabueso se tumbó cerca de él, agotado, pero alerta, como si también sintiera la fragilidad de su situación. La luz temblorosa de la hoguera proyectaba sombras en las paredes de la cueva, creando un ambiente inquietante, pero también acogedor. El cazador no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Se encontraba en una tierra salvaje, rodeado de seres implacables que no conocía, enfrentándose a algo mucho más grande que él. ¿Por qué había comenzado esta caza? ¿Qué lo había llevado hasta allí? Cada vez que se lo preguntaba, la respuesta parecía más lejana, como si su propósito inicial ya no tuviera importancia. Lo único que importaba ahora era sobrevivir. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, algo extraño lo hizo detenerse. El sonido del viento, que antes era suave, se había vuelto mucho más intenso, como si algo estuviera agitando las ramas fuera de la cueva. El cazador, aún en alerta, se levantó lentamente, acercándose a la entrada. La niebla que comenzaba a cubrir el bosque parecía moverse con una rapidez inusual, como si un nuevo peligro se estuviera acercando. Un rugido lejano, mucho más bajo que los anteriores, llegó hasta sus oídos. Esta vez no era el sonido de las criaturas que los perseguían, sino algo más grave, algo que provenía de más lejos, desde las profundidades del bosque. El cazador frunció el ceño. No sabía qué era, pero sin duda, no era un sonido que quisiera escuchar. El sabueso se levantó de inmediato, también alerta, mirando hacia la entrada con la misma intensidad que su dueño. Algo más acechaba en la oscuridad. El cazador se sintió atrapado en un ciclo interminable. Justo cuando pensaba que había encontrado un refugio, algo más venía a amenazarlo. No tenía tiempo que perder. Mientras pensaba en sus opciones,
Recordó la lección más básica que había aprendido en sus años como cazador: nunca subestimar la naturaleza, nunca dejarse llevar por la falsa sensación de seguridad. Decidió que no podían quedarse mucho tiempo en la cueva. Aunque las criaturas que lo perseguían no parecían haberlo encontrado aún, esa sensación inquietante lo impulsaba a no confiarse. Era probable que el refugio que había encontrado fuera solo temporal, y que más pronto que tarde, necesitaría moverse de nuevo. Miró al sabueso, que lo observaba con fidelidad, y sin decir una palabra, supo que ambos comprendían que la huida continuaba. Debían estar preparados para lo que viniera. Sin perder más tiempo, el cazador apagó la hoguera, tapó la entrada de la cueva con más ramas y comenzó a planificar su siguiente movimiento. No podían quedarse allí mucho más tiempo. La oscuridad del bosque, ahora aún más espesa por la niebla, los rodeaba. Y más allá, lo que sea que hubiera en la distancia, seguía esperándolos. Este capítulo introduce un respiro temporal en la persecución del cazador y su perro, pero también aumenta la tensión al presentarse nuevos peligros y una sensación de inquietud creciente. La cueva les ofrece un descanso, pero también plantea la incertidumbre de que les depara el futuro. La idea de un peligro aún mayor acechando en el bosque pone a prueba su determinación y les recuerda que la lucha por la supervivencia sigue. Capítulo 13. La sorpresa en la oscuridad. El cazador y su perro continuaban en su refugio temporal, pero la sensación de inseguridad no desaparecía. A pesar de la calma aparente dentro de la cueva, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Los sonidos del bosque seguían llegando a sus oídos, pero esta vez había algo distinto en el aire, algo que no lograba identificar. No era solo el sonido de las criaturas que los perseguían, algo más, algo mayor, parecía acechar en las sombras. La niebla que cubría el suelo del bosque estaba más densa, y la oscuridad se espesaba con cada minuto que pasaba. El sabueso, con sus agudos sentidos, había detectado algo. Su cuerpo estaba tenso, y no dejaba de mirar hacia la entrada de la cueva. El cazador, aunque exhausto, no podía permitirse bajar la guardia. Algo estaba por suceder. Algo que no podían prever. De repente, un sonido rompió el silencio. Un crujido. Algo se movía en el exterior, y esta vez no era el viento. El cazador se tensó al instante, mirando al sabueso, que se había erguido, alerta. Unos segundos después, el sonido volvió. Algo grande estaba acercándose. El cazador respiró con dificultad, intentando mantener la calma. Sabía que no podían quedarse mucho más tiempo en la cueva, pero el peligro afuera los mantenía atrapados. No había forma de saber si las criaturas que los perseguían estaban cerca o si lo que se aproximaba era algo aún más peligroso. El cazador trató de adivinar qué clase de ser podría estar cerca, pero la niebla y la oscuridad lo hacían todo más incierto. De pronto, el sabueso comenzó a ladrar con fuerza, su voz llenando el espacio pequeño de la cueva. El cazador rápidamente lo calló, pero era inútil. El perro había detectado una presencia, y ya no había forma de ocultarlo. La oscuridad se rompió cuando una figura emergió entre la niebla. El cazador, con el rifle en mano, se preparó para enfrentarse a lo que viniera. La figura, sin embargo, no era lo que esperaba. No era una de las criaturas que lo perseguían, ni un predador cualquiera. Era un ser humano. Un hombre alto, de aspecto áspero, vestido con ropa desgastada y sucia, apareció en la entrada de la cueva. El cazador lo observó con cautela, apuntando el rifle sin bajar la guardia. El desconocido no parecía hostil, pero en ese momento, cualquiera podría serlo. El hombre levantó las manos en señal de paz y habló con voz grave. Tranquilo, amigo. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero un poco de refugio. Esta zona está llena de cosas que es mejor no encontrar. El cazador no bajó el rifle, pero su postura se relajó ligeramente. Había algo en la mirada del hombre que no parecía peligroso, aunque la desconfianza seguía latente. ¿Quién eres?, preguntó el cazador, con una voz áspera de tanto correr. Mi nombre es Elías. He estado aquí durante años, cazando, sobreviviendo. Este bosque tiene una manera de atrapar a los que se atreven a entrar, y tú y tu perro parecéis estar en medio de algo grande, respondió Elías, con una mirada seria y perspicaz. El cazador lo observó un momento más, valorando las palabras del extraño. Elías parecía haber estado en ese bosque mucho tiempo, y por la forma en que hablaba, entendía bien los peligros que acechaban en su interior.
El cazador no tenía muchas opciones. Si este hombre realmente conocía el terreno, tal vez podría ayudarles a salir de allí con vida. ¿Sabes lo que nos sigue?, preguntó el cazador, bajando lentamente el rifle, aunque manteniendo la cautela. Elías asintió, su expresión grave. Lo que te persigue no es lo que crees. No es solo un animal. Es mucho más que eso. Algo, mucho más antiguo. El bosque es su dominio. Y cuando te adentras demasiado, te hace su prisionero. El cazador frunció el ceño. ¿Un ser antiguo? Había oído leyendas sobre estos bosques, sobre los peligros que habitaban en sus profundidades, pero nunca imaginó que las historias fueran ciertas. ¿Qué quieres decir con prisionero?, preguntó, la incertidumbre filtrándose en su voz. Este bosque tiene vida propia, dijo Elías, mirando hacia la entrada, como si pudiera ver más allá de la niebla que cubría el exterior. Todo en él está conectado, y lo que te persigue no es una simple bestia. Está guiado por algo más grande, algo que controla los animales y se alimenta de la caza. A medida que avanzas, te va atrapando. Y una vez que el bosque ha puesto su mirada en ti, ya no hay vuelta atrás. El cazador sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Elías no eran algo que pudiera ignorar. El bosque, las criaturas, todo parecía tener una explicación mucho más oscura de lo que había pensado. Sin embargo, no tenía tiempo para dudar. Necesitaba encontrar una forma de salir de allí y proteger a su perro. ¿Tienes alguna idea de cómo salir de aquí?, preguntó el cazador, manteniendo los ojos en Elías, esperando una respuesta. Elías lo miró fijamente durante un momento antes de dar un paso hacia el interior de la cueva, como si supiera algo que el cazador aún no comprendía. Salir no es lo más sencillo. Pero hay una manera, dijo con voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto importante. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. La niebla está empezando a moverse, y si no nos apuramos, no quedará salida. El cazador asintió, entendiendo que su tiempo era limitado. Aunque aún no confiaba completamente en Elías, la necesidad de escapar era más urgente que nunca. Hizo una seña al sabueso, que se había quedado inmóvil junto a él, y ambos se prepararon para seguir a Elías. El misterioso desconocido parecía conocer el camino, y el cazador decidió que, por el momento, era su mejor esperanza. Sin embargo, el miedo persistía. La oscuridad del bosque se cernía sobre ellos, y el cazador sabía que si algo salía mal, se encontrarían cara a cara con el verdadero enemigo de este lugar, el bosque mismo. Este capítulo introduce un giro inesperado al presentar a un nuevo personaje, Elías, quien parece tener un conocimiento profundo del bosque y de las fuerzas oscuras que lo gobiernan. Aunque el cazador es escéptico al principio, la situación lo obliga a confiar en él. La revelación de que el bosque no es simplemente un lugar salvaje, sino un ente con vida propia y voluntad, añade una capa de misterio y peligro, aumentando la tensión. Capítulo 14. El camino hacia lo desconocido. El cazador no podía sacudirse la sensación de que cada paso que daba en el bosque lo acercaba a algo más oscuro, algo más peligroso. Elías lideraba el camino con paso firme, sin dudar ni un momento, como si conociera cada rincón de aquel territorio. El sabueso caminaba a su lado, siempre alerta, olfateando el aire denso de la niebla, mientras el cazador lo seguía, con el rifle en mano, listo para cualquier eventualidad. La niebla parecía moverse con vida propia, envolviendo todo a su paso. El bosque estaba en silencio absoluto, salvo por el crujir de las ramas bajo los pies de los tres viajeros. Algo en la atmósfera era extraño, como si el tiempo mismo estuviera suspendido, y el cazador no podía evitar la sensación de que los observaban. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como sombras que parecían moverse con la brisa, pero no era viento lo que agitaba las ramas. ¿Qué sabes de este lugar?, preguntó el cazador, intentando sacar algo de información de Elías mientras se abrían paso por el espeso bosque. Elías no se detuvo, pero su voz grave respondió sin titubeos. Este bosque ha estado aquí mucho tiempo. Mucho antes de que el hombre llegara. Se dice que hay fuerzas en la naturaleza que son más antiguas que cualquier ser humano, y cuando uno se adentra demasiado, el bosque empieza a reclamar lo que es suyo. El cazador frunció el ceño, sin poder evitar la inquietud que se asentaba en su pecho. Había oído historias de lugares perdidos en el mundo, de bosques malditos y criaturas que vivían en las sombras, pero nunca pensó que alguna vez estaría en uno de esos lugares.
Ahora, no estaba tan seguro de querer saber qué tan reales eran esas leyendas. ¿Y cómo sabes todo esto?, preguntó, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Elías lo miró de reojo, y por un momento, pareció vacilar, como si estuviera considerando si debía compartir su historia. Hace años, me adentré en estos bosques buscando algo que necesitaba. No me lo dijo nadie, lo sentí en mi interior. Pero cuando estuve aquí, ya era tarde. El bosque te atrapa, te hace sentir como si fueras parte de él, como si nunca hubieras estado fuera de él. El hambre de la tierra es insaciable. Y una vez que te encuentras en su abrazo, no hay forma de escapar sin pagar un precio. El cazador procesó sus palabras, y una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Pagar un precio? ¿A qué te refieres? Elías se detuvo por un momento, mirando hacia el suelo, como si buscara las palabras correctas. Cuando entras aquí, cuando decides cazar en este lugar, el bosque te reclama. A veces es un precio en tu alma, otras veces, en tu vida. Cada cazador que ha estado aquí y ha salido con vida tiene una historia. Pero todos, sin excepción, han dejado algo atrás. El cazador sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Había llegado demasiado lejos, y si se dejaba atrapar por la desesperación, sería más fácil para el bosque reclamarlo. Decidió cambiar de tema, queriendo desviar su mente hacia algo más inmediato. ¿Hay algún lugar seguro? ¿Algún refugio dentro de este maldito bosque? Elías lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y sabiduría adquirida a base de años de sufrimiento. Hay refugios, sí. Pero no son lo que parecen. Hay áreas que parecen tranquilas, pacíficas, pero son solo trampas del bosque. Lo que hay que buscar es la salida, aunque eso no siempre es posible. Muchos han intentado, pocos han logrado escapar. El cazador no pudo evitar una risa amarga. ¿De qué serviría escapar si no sabía hacia dónde huir? La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida lo atormentaba. Y aunque la conversación con Elías era inquietante, también era lo único que tenía para guiarse. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el cazador, sabiendo que necesitaba una respuesta. Elías no respondió de inmediato. En su lugar, levantó la mano, pidiendo silencio. El cazador se quedó inmóvil, mirando a su alrededor, tratando de escuchar lo que Elías había detectado. Fue entonces cuando lo escucharon. Un sonido bajo, casi imperceptible al principio, pero que crecía en intensidad con cada segundo que pasaba. Un crujido, como si la tierra misma estuviera gimiendo. El cazador tensó el rifle y miró a su alrededor, pero no podía ver nada. El sabueso comenzó a gruñir, bajo y profundo, mientras sus ojos brillaban en la oscuridad. Elías hizo un gesto para que se detuvieran y esperaran. Su rostro había perdido toda expresión, como si estuviera esperando que algo inevitable ocurriera. «Es el bosque», dijo Elías, con voz apenas audible. El bosque nos está marcando. Ya sabe que estamos aquí. El cazador, que hasta entonces había estado centrado en sus propios pensamientos, comenzó a notar cómo la atmósfera cambiaba. La niebla parecía volverse más espesa, y los árboles a su alrededor se retorcían como si se inclinaran hacia ellos, como si quisieran atraparlos. Una presión pesada llenaba el aire, y el silencio era tan denso que casi se podía tocar. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó el cazador, con voz tensa. Elías miró al sabueso, que aún gruñía hacia la oscuridad. Finalmente, el hombre habló. «Hay un camino hacia el norte. Es un paso arriesgado, pero si conseguimos atravesarlo, tal vez podamos encontrar una salida. Pero si seguimos aquí mucho más tiempo, no quedará ninguna». El cazador asintió, sabiendo que no tenían otra opción. El bosque estaba empezando a cambiar a su alrededor, y cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de quedar atrapados para siempre. Juntos, avanzaron hacia el norte, el sonido del sabueso aún resonando en la oscuridad, como si algo lo estuviera siguiendo. El cazador no podía evitar sentir que la tierra misma los estaba observando, esperando el momento perfecto para cerrar su trampa. Y mientras caminaban, el viento empezó a soplar con más fuerza, arrastrando consigo la sensación de que algo les estaba pisando los talones. Este capítulo intensifica la atmósfera de misterio y peligro, con Elías revelando más sobre los oscuros secretos del bosque.
La ansiedad del cazador aumenta mientras las fuerzas invisibles parecen rodearlos, dejando claro que el tiempo se agota. La niebla, los ruidos extraños y el comportamiento inquietante de la naturaleza sugieren que no solo las criaturas, sino el propio bosque, está en su contra. Capítulo 15. La última carrera. El aire estaba cada vez más denso, y la niebla parecía haber cobrado vida propia. Los árboles a su alrededor se inclinaban de forma extraña, como si pudieran moverse y envolver a los tres en cualquier momento. El cazador y Elías avanzaban en silencio, con el sabueso a su lado, que seguía olfateando el aire con nerviosismo. La sensación de que algo los observaba se volvía más fuerte con cada paso. El camino hacia el norte que había sugerido Elías no era claro. El suelo estaba cubierto de raíces y hojas húmedas que se pegaban a las botas, dificultando su avance. Kada. Crujido de una rama rota o el susurro de la niebla entre los árboles los ponía alerta. El cazador mantenía el rifle en sus manos, preparado para cualquier cosa, mientras Elías caminaba con una seguridad que ya no parecía humana, como si el hombre estuviera en sincronía con el bosque mismo. «No te detengas», dijo Elías con voz baja, pero firme. «El bosque está comenzando a moverse. Cada segundo que pasamos aquí es más peligroso. Tenemos que llegar al claro antes de que sea demasiado tarde». El cazador asintió, pero sus pensamientos se mezclaban con el miedo creciente. El claro. Elías lo había mencionado varias veces, pero el cazador no sabía exactamente qué lo hacía tan especial. El claro parecía ser la única esperanza, pero la incertidumbre lo mantenía tenso. En un suspiro de desesperación, el cazador preguntó: «¿Qué es ese claro? ¿Qué hay ahí que nos salve?». Elías no respondió de inmediato, y por un momento, el silencio se volvió pesado, cargado de tensión. Finalmente, Elías se detuvo y miró al cazador con ojos cansados. «Es el lugar donde el bosque deja de perseguir. Es el último refugio antes de ser absorbido completamente. Pero no creas que será fácil llegar allí. El bosque pondrá todo lo que tiene para evitar que lleguemos». Un grito, bajo pero estremecedor, rompió el aire, interrumpiendo las palabras de Elías. El sabueso se tensó, sus orejas erguidas, y comenzó a ladrar con una furia frenética hacia el fondo del bosque. Algo se acercaba rápidamente. No era el sonido de una criatura común. No, esta vez, el cazador sintió que era algo mucho más grande, algo que se movía con una intención peligrosa. Core. Gritó Elías, sin pensarlo. El cazador no necesitaba más para entender que no había tiempo que perder. Sin mirar atrás, ambos hombres empezaron a correr, con el sabueso a sus pies, guiándolos en la oscuridad. El bosque parecía querer tragarlos. Las ramas y raíces trataban de detenerlos, arrastrándolos hacia el suelo, pero ellos seguían adelante, sin detenerse ni un momento. El miedo los impulsaba a moverse más rápido, a no dudar, a no mirar atrás. Sabían que la oscuridad detrás de ellos era más peligrosa que cualquier cosa que pudieran enfrentar al correr. Elías estaba adelante, con pasos firmes, guiando el camino. El cazador lo seguía, con el corazón acelerado y el respirador entrecortado, pero nunca perdía de vista a su compañero. No podía permitírselo. Si Elías conocía el camino, si había una oportunidad de salir, tenía que confiar en él. Pero la niebla se espesoraba aún más. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse alrededor de ellos, creando un túnel oscuro y apretado. El aire era denso, casi pesado, como si la atmósfera misma estuviera tratando de ahogarles la respiración. El sabueso ladró nuevamente, esta vez más fuerte, y el cazador vio que el perro se adelantaba, guiado por una fuerza que no comprendía. El sabueso estaba guiándolos hacia algo, hacia una salida, hacia el claro. El cazador, empujado por la desesperación, siguió al perro con renovada energía. De repente, un susurro bajo se levantó del suelo, como si la tierra misma estuviera murmurando. El cazador sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo al escuchar esas voces indistinguibles. Algo, o alguien, estaba justo detrás de ellos. Podía sentirlo en el aire. El bosque estaba tomando su última medida. Estaba dispuesto a no dejar que se escaparan. No Myers atroz. Gritó Elías, con voz urgente, y el cazador siguió corriendo sin dudar. A lo lejos, una luz tenue comenzó a aparecer entre los árboles, una claridad cálida y reconfortante. Era el claro. El cazador sintió una oleada de esperanza,
pero también sabía que ese claro solo era un refugio temporal. Si no llegaban a tiempo, si el bosque los alcanzaba antes de cruzar, no había salvación. El sabueso llegó al claro primero, saltando entre las raíces y la maleza, y se detuvo justo en el borde, mirando hacia atrás, como esperando que el cazador y Elías lo alcanzaran. Pero el sonido del bosque que los perseguía aumentaba. El crujido de las ramas rotas, los susurros lejanos, y el retumbar del suelo. Todo se intensificaba. Finalmente, el cazador y Elías llegaron al borde del claro, justo cuando un estruendo ensordecedor retumbó detrás de ellos. El bosque pareció temblar, como si todo el lugar estuviera reaccionando a su huida. El cazador dio un último vistazo atrás y vio cómo las sombras entre los árboles comenzaban a moverse rápidamente hacia ellos, una masa oscura que parecía consumir la luz misma. Core. Gritó Elías, y sin pensarlo, el cazador cruzó la línea invisible del claro. Cuando pisaron el terreno del claro, la presión en el aire desapareció. El bosque ya no los perseguía. El suelo ya no crujía bajo sus pies, y la niebla, aunque espesa, no parecía querer devorarlos. Se detuvieron a recuperar el aliento, sus cuerpos temblando de agotamiento y miedo. El cazador miró a su alrededor. El claro era vasto, lleno de vegetación y una extraña serenidad. Pero algo en la atmósfera le dijo que no estaba fuera de peligro aún. Aunque el bosque parecía haberlos dejado en paz por el momento, no podía confiar completamente en su aparente calma. Elías se acercó, su rostro agotado pero con una ligera sonrisa. Lo hemos conseguido. Pero no creas que hemos ganado la batalla. El bosque no olvida. El cazador asintió, sin palabras. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Aunque habían llegado al claro, el bosque y sus oscuros secretos seguían ahí, acechando, esperando. La supervivencia aún no estaba garantizada. El sabueso se tumbó a su lado, agotado pero alerta, mientras el cazador miraba el horizonte, sabiendo que su lucha contra las fuerzas oscuras del bosque no había terminado. Pero por ahora, al menos, estaban a salvo. Este capítulo finaliza la historia con una intensa carrera por la supervivencia. Aunque logran llegar al claro y se sienten aliviados, el cazador es consciente de que el peligro nunca desaparece por completo. La historia termina con la sensación de que el bosque siempre está presente, esperando. Y así termina esta increíble aventura. Pero el misterio del bosque aún sigue vivo. ¿Qué pasará después? ¿Podrá el cazador escapar realmente? Si te ha gustado esta historia, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para más relatos emocionantes. Nos vemos en la próxima historia.